Kevin Feige. Algunos lo ven como el mesías de Marvel, el cual gracias a él, Marvel se convirtió en este fenómeno multicultural que todos conocemos ahora. Otros lo ven como alguien que se dejó cegar por el éxito y por el dinero y dejó de dedicarle tanto amor a este proyecto como le dedicaba en un inicio. Pero hoy vamos a hacer un repaso de toda su historia desde sus inicios, en donde él mismo le daba cómics de X-Men a los actores para que supieran más de sus personajes, hasta ahora en la actualidad, donde parece que ni siquiera él conoce a sus propios personajes, sacando películas mediocres que están hundiendo a Marvel cada vez más y más en la profunda mierda. Acompáñame a hablar sobre las... Nuestro querido Calvito nació igual de calvo el 2 de junio de 1973 en Boston, o sea, la misma ciudad donde vive Saki Cody. Vivió toda su vida en New Jersey y se graduó de la preparatoria de Westfield High School. Su abuelo fue un reconocido productor de televisión en los 50s que produjo series como Guiding Lights y As the World Turns, que ni tú ni yo tenemos ni puta idea de qué series son, pero bueno, tenía que mencionarlo. Porque Kevin entonces desde pequeño se quería dedicar a todo este mundo del entretenimiento y su sueño era estudiar en la Escuela de Artes de California, donde estudiaron personas, no sé, súper poco conocidas como Robert Zemeckis o George Lucas o Ron Howard, gente que nadie sabe quién son, ¿no? Y bueno, a Kevin lo rechazaron 5 veces de esta universidad. 5 veces. Si a mí me hubieran rechazado 5 veces en una universidad, yo creo que me rindo y me pongo a trabajar en el McDonald's. Pero nuestro querido Calvito, en ese tiempo, con una buena cabellera, decidió hacerlo una vez más y a la sexta por fin lo aceptaron en esta universidad. Y bueno, una cosa llevó a la otra y finalmente terminó como productor de X-Men. No productor como tal, era asistente de productor de una productora que se llamaba Lauren Schaefer. Y se sabía durante esta película que Fox y bueno, los productores de la película no querían ser muy como cercanos o adaptar mucho los cómics porque querían llegar a un público mucho mayor. Entonces por eso estaban dudando si de verdad adaptar a los X-Men como son en los cómics o hacer algo totalmente nuevo. Entonces aquí es donde entra Kevin Feige, que en ese tiempo obviamente no tenía ni voz ni voto. O sea, era un simple empleado, era un simple pendejo que tenía bastante suerte de estar ahí. Así que cualquier pendejada que hiciera lo podía tener despedido, pero aún así él se arriesgó y se dedicó a dejarles cómics por debajo de la puerta o regalarle cómics a los actores para que supieran bien cómo son sus personajes en realidad en los cómics, y también presionó al director y a los productores para que fueran mucho más apegados a los cómics porque él amaba demasiado a esos personajes. Y esto le salió demasiado bien a Kevin porque al final, gracias a su ayuda, terminó como productor asociado. Y bueno, la película fue un total éxito en su época. Porque recordemos que antes de X-Men la mayoría de películas de superhéroes eran una mierda, y eso es siendo amable. Excepto algunas excepciones, obviamente. Además de que casi todas fracasaban en taquilla. Por eso, después del éxito de X-Men, Kevin Feige siguió siendo productor de otras películas de Marvel como Spider-Man, como las demás películas de X-Men, como Los Cuatro Fantásticos, y al final logró captar el ojo de Avi Arad, que lo invitó a ser el director y ayudarlo a crear esta nueva cosa que era Marvel Studios. Por si no lo saben, Avi Arad era un viejo de mierda que bueno, es uno de los dueños de Marvel y es un hijo de puta que, si quieren luego puedo hacer un video de él, pero prácticamente todas las decisiones horribles que han cagado el personaje de Spider-Man en el cine han sido por culpa de este cabrón. Así que si quieren luego puedo hacer un video de Avi Arad. Porque bueno, como les digo, este Avi Arad había comprado los derechos de los personajes de Marvel y tenía personajes como Iron Man, Capitán América, Thor. Y bueno, entonces le dio a Kevin Feige como este papel de director de todo Marvel Studios, y ahí fue cuando Kevin empezó a crear todo esto que es el universo cinematográfico de Marvel. Y junto a Jon Favreau empezaron a crear la primera película de este universo, que todos sabemos cuál es. Evidentemente es Iron Man. Que como ya les dije en demasiados videos, esta película era prácticamente... tenía la fórmula perfecta para ser el peor fracaso de la historia y nadie le tenía fe, pero terminó siendo un exitazo que bueno, catapultó un universo que ahora es multimillonario. Entonces aquí es donde empieza el gran ascenso de Kevin Feige, que luego terminará en una caída horrible. Kevin Feige en los años después de sacar Iron Man estaba prácticamente en su peak, o sea, el coño estaba en su mejor momento. Todas las cosas que sacaba Marvel parecían que eran un éxito, todas tenían millones y millones de dólares de inversión y le recuperaban todo. Salieron películas como Thor, como Capitán América, como Hulk, y todas se juntaron
en una cosa que nunca se había hecho antes, que era uno de los crossovers más grandes que se había hecho en ese momento, que era Avengers, que lo tició desde la Comic Con de Iron Man 1 en 2006. Working on currently, and you put them all together, there's no coincidence that may someday equal the Avengers. I think just having that possibility on the horizon is something. Y bueno, llegamos a Avengers, que fue uno de los blockbusters más exitosos de la historia. Con un presupuesto de $200 millones, llegó al $1 billón, que en ese tiempo y ahora mismo es demasiado difícil de conseguir. Así te lo dejo, que el año pasado nada más 2 películas lograron llegar al $1 billón, que fueron Barbie y Mario. Pero Kevin parecía el puto Midas, todo lo que tocaba literalmente se convertía en oro. Y el universo de Marvel siguió creciendo y siguió consiguiendo millones y millones en todas sus películas. Y todo esto del universo cinematográfico fue una idea excelente que a nadie se le había ocurrido en ese tiempo, no como ahora que hay como 400 intentos de universos cinematográficos. Antes solamente estaba Marvel. Y pues era algo innovador porque cada película contribuía a esta historia mucho más grande, a este crossover enorme que se veía a la distancia, y aparte a la gente le emocionaba ir a ver estas películas porque en cada una podías encontrarte un superhéroe que estuviera haciendo un cameo o haciendo una aparición especial, y era bastante refrescante en su momento, hace como 10 años. Y uno de los picks más grandes de esa época y uno de los mayores logros de Kevin Feige en el MCU fue traer de regreso a Spider-Man. Como sabemos, los derechos de Spider-Man los tenía Sony. Y bueno, Kevin Feige quería traer a Spider-Man después de que vio que fue un fracaso con Amazing Spider-Man 2. Le ofreció un trato a Amy Pascal para traer a Spider-Man al universo cinematográfico. Y Amy Pascal se enojó tanto con esa propuesta que se puso a llorar y le aventó un sándwich. Literalmente fueron sus propias palabras. Pero luego se dio cuenta de que esto podía ser una mejor forma de contar la historia de Spider-Man y cambió de opinión. Pero en realidad todos sabemos que cambió de opinión porque se dio cuenta que podían ganar un verguero de dinero con esto. Así que pues aceptó. Y así fue como Spider-Man llegó al MCU en 2016 en Civil War, interpretado por Tom Holland. Que a algunos les gustará más o menos el Spider-Man de Tom Holland, pero hay que aceptar que este fue un grandísimo logro por parte de Kevin Feige. Y bueno, creo que durante esa época tuvimos las mejores películas de Marvel con El Soldado del Invierno, Guardianes de la Galaxia 1 y 2, Doctor Strange, también muy buena, Civil War. Y como les digo, todas las películas eran un éxito absoluto, incluso obteniendo un Oscar por la película de Black Panther. Pero bueno, aquí se empezaba a notar cómo cada vez en las películas se les dedicaba menos trabajo y como tenían menos calidad porque estaban sacando aún más películas de las que estaban sacando antes. Como podemos ver, el CGI de Black Panther, que aunque haya ganado un Oscar, literalmente la pelea final parece de PlayStation 2. Y aquí es cuando Kevin Feige se empieza a preocupar más por sacar más productos y sacar más historias interconectadas que de sacar algo de calidad y una historia que valga la pena contar. Entonces llegamos a Infinity War, que fue el culmine de 10 años de contenido, fue el culmine de 10 años de películas, y todo lo que Kevin Feige tenía planeado desde un principio con los Vengadores terminaba aquí y en Endgame. Y bueno, no les puedo mentir, las dos películas son una puta maravilla y se convirtieron en una de las películas más taquilleras de la historia. Endgame se convirtió en uno de los crossovers más grandes de la historia del cine. Creo que ninguna otra película tiene tantos personajes de diferentes películas en una sola película reunidos. Y bueno, se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia, como ya les dije. Entonces aquí estaban en su máximo apogeo. Habían llegado al final. Para mí este debió haber sido el final del MCU. Evidentemente pensando que en algún momento terminaría, porque no va a terminar hasta que les deje de dar dinero. Mientras él siga dando dinero, lo van a seguir exprimiendo como la vaca lechera que es. Y aquí es donde llegamos a la caída. La caída de Kevin Feige empieza evidentemente después de Endgame, porque después de Endgame se nota que ni él ni Marvel tenían mucha idea de qué querían hacer. No tenían mucha idea de cómo llegar a donde querían llegar y qué iban a hacer para poder llegar a eso que querían llegar, que era Secret Wars. Y bueno, fue un momento difícil porque Marvel estaba pasando por la transición de que acababan de comprar Fox. Y bueno, recuperaron los derechos de los personajes de los Cuatro Fantásticos y de los X-Men. Y se nota que ni antes ni ahora saben qué hacer con ellos, porque han pasado 7 años desde que compraron Fox y todavía ni siquiera hemos tenido ni casting confirmado ni tráiler de la primera película de los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, el caso es que a partir de Endgame empezaron a sacar contenido como pan caliente. O sea, antes sacaban como mucho 1 o 2 películas por año, y en 2021, después de Endgame, llegaron a sacar 9 proyectos en un mismo año. Así es, 4 películas
y 5 series de Disney Plus. Y bueno, esto lo hablé en mi video de por qué Disney Plus arruinó Star Wars, pero pasó exactamente lo mismo con Marvel, que como Disney Plus era una plataforma nueva, querían meterle contenido y contenido y contenido, entonces por eso obligaron a Marvel a hacer 40.000 series y que salieran todas en un año para que pudieran tener contenido nuevo para Disney Plus mes con mes. Y bueno, en general casi todas las series que salieron este año en Disney Plus fueron una la que mejorcita fue WandaVision, pero tampoco es que fue muy buena. Y de resto las películas estaban fracasando. Shang-Chi apenas y recuperó lo invertido. Eternals fue un fracaso estúpido. Black Widow se estrenó simultáneamente en Disney Plus y en el cine por la pandemia y perdió millones. Incluso Scarlett Johansson demandó a Disney por eso. Y bueno, la única película que se salvó ese año fue Spider-Man Homecoming, porque era un festival de fanservice y que volvían todos los personajes de Spider-Man y Tobey Maguire y Andrew Garfield y Willem Dafoe, etc. Y por eso se convirtió en una de las películas más taquilleras de Marvel, pero tampoco fue porque fuera muy buena película. Y así llegamos a 2022, donde no tuvimos tantas cosas como en 2021, pero igual fueron 6 proyectos, que la verdad es bastante igual. 3 películas y 3 series. Pero aquí empezaban a saturar de contenido y la gente no tenía tiempo para ver todas las series que salían en Disney Plus o todas las películas. Y como es un universo compartido, si te pierdes una cosa, luego si vas a ver otra película, tal vez necesitarás ver esta película antes de ver esa película o ver esta serie y esta otra serie. Entonces es un pedo y la gente ya se empezó a hartar de que tienen que estar siguiéndolo todo al pie de la letra para poder entender la historia general. Que antes solamente era ir a ver una película al cine al año y ahora es ver 4 películas al cine al año y 5 series para poder entender lo que está pasando. Y bueno, llegamos al 2023, que fue el peor año de la historia de Marvel. Empezamos con Quantumania, que como todos sabemos fue uno de los peores fracasos que ha tenido Marvel, tanto en crítica como en taquilla. Y bien merecido, porque la película es una puta basura, una puta basofia. Es un insulto a la gente que la fue a pagar y la fue a ver. Luego tuvimos Guardianes de la Galaxia, que en mi opinión es de lo mejorcito que ha sacado Marvel desde Endgame. Y también tuvimos la peor serie de Disney Plus que ha sacado Marvel, que es Secret Invasion. Que aquí es donde Kevin Feige se empieza a traicionar a sí mismo, porque se acuerdan al inicio del video que les conté cómo Kevin Feige le daba guiones a los actores, le daba cómics a los actores para que supieran bien cómo eran sus personajes y fueran más adaptados al cómic y más apegados. Ahora literalmente le prohibió al director de Secret Invasion que leyera cómics para que no se nublara su dirección y tuviera más creatividad. Y por eso tuvimos la serie más mierda y más aburrida que ha sacado Marvel jamás. Y obviamente no tengo que mencionar que The Marvels fue literalmente el peor fracaso que ha tenido Marvel en su historia y los hizo perder millones y millones de dólares. Kevin Feige no tiene ni puta idea de qué está haciendo con Marvel, pero tampoco es tanto culpa de él, porque Disney igual trae un desmadre con eso de que en los últimos 5 años han cambiado como 3 veces de CEO y están explotando sus franquicias porque necesitan dinero, porque están perdiendo un verbo de dinero todos los años. Pero aún así se nota que Kevin Feige se olvidó de lo que hizo bueno a su universo en un inicio y empezó a dejar de preocuparse por la historia y más preocuparse por los cameos y por la espectacularidad y todo esto. Y bueno, Kevin Feige todavía tiene la oportunidad de redimirse y de volver a construir este universo y hacerlo algo bueno como era antes, pero la verdad lo veo bastante difícil porque ya la gente está cansada de Marvel y está cansada del cine de superhéroes, y creo que DC va a aprovechar esto con James Gunn para poder impulsar su universo, que siento que va a ser algo mucho más fresco, porque James Gunn, antes de ser director de todo DCU, es alguien creativo, es un artista que ama a los superhéroes. Entonces yo creo que van a hacer algo mucho más, con mucho más corazón de toda la mierda que está sacando Marvel actualmente. Y no creo que llegue a traicionarse a sí mismo como lo hizo Kevin Feige. Por ahora Kevin está en su punto más bajo y ha perdido la confianza de todos los fans de Marvel. Hay que esperar a ver qué pasa en el futuro con el universo y con él como director. Veremos si sigue siendo el director del MCU en un futuro o deja su puesto. Quién sabe lo que va a pasar, pero simplemente sabemos que Marvel ahorita está en su peor momento y en parte es por culpa de él. Y bueno, ese fue el video, espero que les haya gustado. La verdad es que tenía este video planeado desde hace rato, de hecho lo tenía planeado antes del anterior video que vieron, el de Dragon Ball, que si no lo han visto vayan a verlo porque está muy bueno. Pero simplemente no sabía cómo dirigir el video para que se tratara más de Kevin Feige que de Marvel. Creo que al final no lo logré, pero espero que mínimo los haya entretenido este análisis de toda la historia de Kevin Feige por Marvel. Y nada, si les gustó el video suscríbanse
Ya estamos como en 2200 seguidores. Estoy bastante feliz y le voy a seguir echando ganas al canal para poder traerle videos más interesantes y de mejor calidad cada vez. Nada, gracias y espero verlos pronto. Adiós.